Hoy es nuestro 7º aniversario de bodas. Lo sé porque Miles me lo recordó esta mañana, y es la primera vez en mucho tiempo que él es quien lo recuerda. Me besó en la mejilla antes de que siquiera hubiera tomado mi café. Y hubo algo en la forma en que lo hizo. Demasiado calculado, como un actor que marca perfectamente su posición en el escenario. Esa sensación se quedó atrapada en algún rincón de mi mente y no se fue. Me dijo que no hiciera planes para la noche. Dijo que tenía algo especial preparado. Soy contadora forense. Paso mis días leyendo las historias que cuentan los números, los vacíos, las inconsistencias, los lugares donde las cuentas deberían cuadrar y no lo hacen. Por necesidad profesional, soy una persona que nota las cosas. Y lo que noté, mientras estaba de pie en mi cocina con la bata puesta viendo a Miles acomodarse la corbata con una extraña ligereza, fue que parecía genuinamente feliz por primera vez en meses. No la alegría superficial y forzada de alguien que intenta aparentar que todo está bien. Algo más profundo. Algo que se parecía mucho al alivio. Debería haber sentido calidez al verlo así. En lugar de eso, sentí frío. No dije nada. Le devolví el beso, le dije que esperaba con ansias la noche y lo observé salir. Luego me senté a la mesa de la cocina, contemplé cómo mi café se enfriaba y traté de entender qué era exactamente lo que estaba sintiendo. Para cuando tuve que irme al trabajo, seguía sin tener una respuesta. Así que archivé la sensación en la categoría de cosas en las que pensar después y continué con mi día. Miles me había pedido que estuviera en casa a las 6. Llegué a las 5:50 y encontré nuestro departamento completamente transformado. Había movido la mesa del comedor junto a la ventana con vista al centro de Chicago, la había cubierto con el mantel blanco de lino que solo usamos cuando recibimos invitados y había encendido, sin exagerar, unas 30 velas de té repartidas por todas partes. Sonaba jazz en algún lugar. Suave, discreto. Exactamente el tipo de música que sabe que me gusta. Llevaba puesto el saco gris oscuro que le regalé por su cumpleaños 2 años atrás. Me quedé un momento en la puerta. Y por un instante, solo uno, me permití sentirlo. La dulzura de ser alguien que llega a casa y encuentra algo así. Llegaste temprano, dijo sonriendo desde la cocina. Y ve a sentarte. Déjame terminar. ¿Qué estás preparando? Siéntate, Lena. Me senté. Había preparado risotto, algo que nunca había intentado cocinar en 7 años de matrimonio. También hizo una ensalada. Y compró una botella de vino Borgoña que yo había mencionado una sola vez 9 meses atrás después de una cena de trabajo. No sabía que me había escuchado. Luego, cuando ya habíamos terminado casi toda la comida y las velas se habían consumido un poco, desapareció nuevamente en la cocina. Regresó sosteniendo 2 copas tipo coupé llenas de una bebida color dorado pálido. Llevo 2 semanas practicando esto, dijo mientras colocaba una frente a mí con una pequeña reverencia. Un gin sour de flor de saúco. El chico de la licorería me enseñó cómo hacerlo. Tomé la copa. Olía delicioso. Floral, brillante, con una nota herbal debajo. Miles, esto es realmente. Espera. Levantó su propia copa. Primero quiero decir algo. Me observó a través de la luz de las velas con una expresión que no logré descifrar del todo. Sus ojos se veían suaves. Su voz era cuidadosa. Habló de nuestros años juntos. Del departamento que rentamos antes de este. Del viaje a Portugal que casi no sucedió. De aquella vez que me quedé despierta con él hasta las 3 de la mañana cuando su padre estaba hospitalizado. Dijo que no me expresaba lo suficiente cuanto significaba yo para él. Dijo que iba a mejorar en eso. Escuché cada palabra. Y durante todo el tiempo, algo dentro de mi pecho permaneció inmóvil. Silencioso. Esperando. Por nosotros, dijo finalmente, levantando la copa. Por nosotros, respondí. Entonces lo noté. Me estaba observando. No de la forma habitual. Realmente me estaba observando. Esa clase de observación que normalmente pasa desapercibida a menos que estés entrenada para verla, como yo.
Sus ojos siguieron el recorrido de mi copa desde la mesa hasta mis labios. Ah, olvidé la decoración, dijo de pronto, levantándose. Preparé unas tiras de cáscara de limón. No puedo creer que lo olvidara. Dame 2 minutos. Entró a la cocina. Miré la copa que sostenía en la mano. Luego observé la suya, sobre la mesa entre nosotros. Y pensé. Las cuentas no cuadran. No sé exactamente qué me impulsó a hacer lo que hice después. Desde entonces le he dado vueltas muchas veces, intentando encontrar una explicación racional, una cadena lógica que pueda señalar. Pero la verdad es que fue instinto. El mismo instinto profundo que me hace detenerme frente a una hoja de cálculo cuando una cifra está desviada por una fracción de centavo. Algo estaba mal. No podía nombrarlo. Y tampoco lo necesitaba. Mientras Miles estaba en la cocina, intercambié las copas. Después limpié cuidadosamente el tallo y la base de la que ahora estaba frente a mí con la tela de mi falda. Despacio. A fondo. Como si estuviera puliendo plata. 4 segundos. Tal vez 5. Regresó con 2 pequeñas espirales de cáscara de limón, disculpándose exageradamente, y colocó una en el borde de cada copa. No se dio cuenta. Se sentó. Sonrió. Y bebió. Observé cómo se movía su garganta al tragar. Luego acerqué mi copa a los labios, dejé que el líquido descansara un instante en mi boca y la volví a bajar sin tragar una sola gota. Giré ligeramente el cuerpo como si me estuviera estirando y escupí el contenido discretamente en la parte interna de mi muñeca. Miles siguió hablando. Yo respondía. Las velas continuaron consumiéndose. A las 8:15 dijo que no se sentía bien. Lo comentó con naturalidad, casi disculpándose. Un ligero dolor de cabeza. Quizá el vino. Se aflojó el cuello de la camisa. Luego apoyó la mano plana sobre la mesa. Reconocí el gesto. Era algo que hacía cuando necesitaba estabilizarse. Y fue la primera vez que sentí verdadero miedo a sentarse en mi estómago como una piedra. A las 8:40 ya no podía mantener una oración completa. Las palabras salían lentas. Arrastradas. Sus manos temblaban ligeramente. Saqué mi teléfono y llamé al 911. Cuando hablé con la operadora, mi voz temblaba. No porque estuviera actuando. Temblaba porque realmente tenía miedo. Y todavía no estoy completamente segura de qué era lo que me aterraba. Que estuviera muriendo. Que yo hubiera provocado aquello. Que estuviera equivocada en todo. Y que simplemente fuera un hombre que tomó una copa y se enfermó. Los paramédicos llegaron 11 minutos después. Les dije que tal vez era una reacción a algo que había comido. Les expliqué que ambos habíamos tomado el mismo cóctel. Les di su nombre, su edad y el nombre de su médico. Y permanecí en el pasillo del departamento mientras lo colocaban en una camilla. Miré la mesa. El mantel blanco. Las velas consumidas. Las 2 copas aún sobre la superficie. Y pensé. Necesito saber si tenía razón. El hospital era exactamente lo que son todos los hospitales de noche. Demasiado brillante. Demasiado frío. Demasiado ruidoso por momentos y, de repente, demasiado silencioso. Me senté en la sala de espera e hice lo que siempre hago cuando tengo miedo. Trabajar. Comencé a revisar 7 años de nuestras finanzas conjuntas desde mi teléfono. Siempre había tenido acceso a todo. Eso nunca fue un problema entre nosotros. Miles jamás se interesó por administrar el dinero. Ganaba un sueldo decente como director regional de ventas. Y durante 7 años me entregó las contraseñas y siguió con su vida mientras yo llevaba las cuentas. Conocía nuestras finanzas tan bien como conozco mi propia letra. Lo que encontré durante los siguientes 90 minutos no puedo decir que me sorprendiera por completo. Pero sí me devastó. La primera cosa fue una póliza de seguro de vida cuya existencia desconocía. 3 años de antigüedad. $2 millones. Beneficiario, Miles. Es decir, si yo moría, el dinero sería para mi esposo. La segunda cosa fue un patrón de retiros de efectivo.
Lo bastante pequeños para no llamar la atención individualmente. Lo bastante grandes en conjunto para significar algo. Habían comenzado 14 meses atrás. Siempre la misma cantidad. Siempre el mismo día del mes. $1,100 desapareciendo hacia un destino que no podía rastrear. La tercera cosa fue una tarjeta de crédito que no sabía que existía. Una tarjeta a su nombre vinculada a nuestros ingresos conjuntos, pero pagada desde una cuenta personal que nunca aparecía en nuestra vista compartida. Cuando solicité los estados de cuenta mediante un protocolo de acceso de emergencia del banco, una herramienta que yo misma había configurado precisamente para situaciones como esta. Descubrí cenas en restaurantes donde nunca había estado. 2 estancias en hoteles de una ciudad donde Miles aseguraba haber asistido a conferencias de trabajo. Y 4 meses atrás, una transferencia de $900 a una plataforma de pagos que no reconocí. Me quedé mirando toda aquella información. Entonces apareció el médico. Y me dijo que los análisis de sangre de mi esposo mostraban una concentración de iones de potasio tan fuera de los niveles normales que estaban tratando el caso como un posible envenenamiento. Por ley, debían notificar a la policía. Lo sentían mucho. ¿Había alguien a quien pudieran llamar por mí? No, respondí. Gracias. Pregunté si podía usar una sala privada por unos minutos. Me llevaron a una pequeña oficina de consulta junto al pasillo principal. Me senté. Crucé las manos sobre la mesa. Y lloré durante aproximadamente 4 minutos. Lloré en silencio. Con intensidad. Permití que ocurriera porque sabía que lo necesitaba. Y porque no sabía cuándo tendría otra oportunidad. Después me detuve. Me soné la nariz. Y llamé a mi hermana mayor, Phoebe. Phoebe es abogada de derecho familiar en Milwaukee y jamás ha entrado en pánico cuando yo necesitaba que no lo hiciera. Phoebe, dije, necesito que me recomiendes al mejor abogado penalista de Chicago. Y necesito que no me preguntes nada todavía. Hubo una pausa. Está bien, contestó. 12 minutos después tenía un nombre y un número celular. La policía fue respetuosa y cautelosa conmigo. De la manera en que lo son con personas sobre las que todavía no están seguras. 2 detectives, una mujer llamada Castle, de cabello muy corto, y un hombre más joven llamado Tro, que anotaba todo en una libreta de espiral, me pidieron que les relatara la noche paso a paso. Lo hice. Fui sincera en casi todo. Les hablé de la cena. De los cócteles. De cómo Miles había insistido en prepararlos personalmente. Mencioné que se había alejado de la mesa unos minutos antes de que brindáramos. Dije que no terminé mi bebida porque ya había tomado vino y sentía el estómago pesado. Pero no les dije que había intercambiado las copas. No les hablé de la póliza de seguro. Ni de la tarjeta oculta. Ni de los retiros de efectivo. Todavía no. Mi abogado, con quien había hablado por teléfono desde la sala de espera, había sido muy claro. No ofrezcas información que no te hayan pedido directamente. Tú eres la víctima. Deja que las pruebas hablen primero. Señora Arrobe, dijo la detective Castle, ¿su esposo tiene enemigos que usted conozca? ¿Conflictos laborales? ¿Alguien que pudiera querer hacerle daño? Lo pensé cuidadosamente. Miles ha estado bajo mucho estrés en el trabajo, respondí. El año pasado hubo una reestructuración. Sé que tuvo problemas con al menos un colega que fue rechazado para el mismo ascenso que él obtuvo. Continuará. Le di un nombre. Un nombre real. Un colega real del que había escuchado a Miles quejarse un par de veces. Alguien de quien estaba casi completamente segura que no tenía nada que ver con todo aquello. Le di ese nombre porque necesitaba que la investigación avanzara al menos en una dirección que no apuntara hacia mí mientras descubría hacia dónde debía dirigirse realmente. Después de que se fueron, fui a ver a Miles. Estaba despierto. Pálido. Debilitado. Conectado a 3 monitores distintos. Pero despierto. Sus ojos me siguieron mientras entraba y me sentaba en la silla junto a su cama. Y la expresión en su rostro fue una que, incluso ahora, sigo intentando clasificar por completo. Había miedo.
Había culpa. Y algo que era casi, aunque no del todo, alivio. Como si una parte de él estuviera contenta de que hubiera terminado. Contenta de haber sido descubierto. Contenta de entregarle ese peso a alguien más. Lo observé durante un largo momento sin decir nada. Elena. No, lo interrumpí. Cerró la boca. Y necesito que me escuches. Los médicos saben que fue cloruro de potasio. La policía ya está investigando. Lo que sea que estés pensando decirme a mí, a ellos o a cualquier otra persona, necesito que lo pienses muy cuidadosamente antes de hacerlo. Permaneció en silencio. ¿Quién es ella? Pregunté. Su rostro se derrumbó de una forma que no describiré con detalle, porque algunas cosas son demasiado privadas incluso para una historia como esta. Dijo un nombre. Amber. Dijo que trabajaba en la oficina central de su empresa. Que se había transferido desde la sucursal de Cincinnati 14 meses atrás. Y que él había sido, según sus propias palabras, un idiota. ¿Un idiota? Repetí. Se estremeció. La póliza de seguro de vida, dije. Explícamelo. Su mandíbula se tensó. Estaba calculando. Podía verlo. Calculando cuánto sabía yo. Cuánto podía negar. Y si todavía existía alguna versión de los hechos que pudiera construir para quedar mejor parado. Desde un punto de vista profesional, era casi interesante observarlo. Ver a alguien manipular su propia contabilidad en tiempo real. Fue idea de ella, dijo finalmente. Por supuesto. Ella dijo que $2 millones eran suficientes para empezar de nuevo. Que podíamos desaparecer. Venderlo todo. Irnos a algún lugar donde nadie nos conociera. Miró al techo. Sabía que era una locura. Lo sabía desde el principio, pero ella seguía. Se detuvo. Fui débil. Fui estúpido. Sé que eso no. No, respondí. No significa nada para mí, Miles. Pero significará algo para la policía. Me incliné hacia adelante. Antes de que regresen, necesito saberlo todo. Y cuando digo todo, quiero decir absolutamente todo. No entiendo del todo por qué lo ayudé a construir la versión de los hechos que terminé ayudándolo a construir. Lo he pensado mucho desde entonces. Parte de ello fue práctico. Necesitaba comprender la dimensión completa de lo que había hecho antes de decidir qué haría con esa información. Parte de ello fue, creo, un residuo de lealtad. Ese tipo de lealtad que no sobrevive intelectualmente, pero que persiste en el cuerpo. En el reflejo automático de querer proteger a alguien junto a quien dormiste durante 7 años. Y otra parte, debo admitirlo, fue estrategia. Sabía que si Miles creía que yo lo estaba protegiendo, me lo contaría todo. Y yo necesitaba saberlo todo. Y lo hizo. Amber había conseguido el cloruro de potasio a través de un médico con quien tenía una relación cercana. Un hombre que dirigía una clínica privada de terapia intravenosa en River North. Había sido lo suficientemente descuidado como para dejar sustancias controladas al alcance de alguien con quien mantenía una relación. Amber investigó las dosis. Ella fue quien sugirió usar nuestro aniversario como ocasión. Romántico. Privado. Sin motivos para despertar sospechas. Miles preparó los cócteles siguiendo sus instrucciones. El compuesto había sido disuelto en mi copa antes de agregar el resto de los ingredientes. Cuando terminó de hablar, la habitación quedó en silencio. Está bien, dije. Me puse de pie. Acomodé mi saco. Tomé mi bolso. Necesito que le digas a la policía que sospechas de ese colega. El nombre que mencioné. Diles que te ha estado amenazando. Diles que crees que encontró una forma de entrar a nuestro departamento. Y dan suficiente información para mantenerlos ocupados 48 horas. Miles me observó con algo parecido al asombro. ¿Vas a ayudarme? Lo miré fijamente. Voy a obtener lo que necesito. Después veremos. Encontré a Amber de la misma manera en que encuentro cualquier irregularidad financiera.
Seguí las pistas existentes y dejé que me condujeran. La tarjeta de crédito oculta me llevó al nombre de la clínica. La clínica me llevó, mediante un contacto del Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois, al nombre del médico. Dr. Kavit Finley. 43 años. Sin antecedentes disciplinarios. Muy activo en LinkedIn. Una rápida revisión cruzada entre fotografías públicas de la clínica, eventos corporativos, fotos de equipo, galas benéficas, me dio un rostro. Y a partir de ese rostro, siguiendo etiquetas en redes sociales, encontré a Amber Bitlo. 31 años. Dirección en River North. Transferida desde Cincinnati 14 meses atrás. Su Instagram era público. Era hermosa de una manera que parece sencilla hasta que uno observa con más atención. Muchas fotos en terrazas. Muchos viajes de fin de semana. Muchos restaurantes donde los precios no aparecen en el menú. Su publicación más reciente era de 4 días antes de nuestra cena de aniversario. Sostenía una copa de champaña en lo que parecía ser el bar de un hotel. La cabeza hacia atrás. Riéndose. El pie de foto decía: ya casi es hora. Me quedé mirando esa fotografía durante mucho tiempo. Luego fui a ver a mi hermana. Phoebe bajó desde Milwaukee esa misma noche y se reunió conmigo en un hotel cercano al hospital. Nos sentamos en la cama de mi habitación con todos los registros financieros extendidos frente a nosotras como si fueran una autopsia. Hizo lo que siempre hace cuando le presento un problema. Identificó de inmediato, y sin sentimentalismos, exactamente lo que era. Tiene suficiente para hundirlo, dijo. La póliza de seguro. La tarjeta de crédito. Las transferencias de dinero. Eso es motivo, premeditación y fraude financiero. Si la policía obtiene todo esto, se acabó. Lo sé. Pero todavía no se los has entregado. No. Me observó cuidadosamente. Porque primero quieres llegar a ella. No respondí de inmediato. Porque quiero el panorama completo, dije finalmente. Quiero entender exactamente qué planearon, quién lo planeó y hasta qué punto estuvo involucrado cada uno. Antes de entregarlo, quiero que sea un caso hermético. Quiero que sea el tipo de caso que no tiene grietas. Phoebe asintió lentamente. ¿A cuánto tiempo necesitas? 48 horas. Está bien. Se inclinó y apretó mi mano una vez. Rápidamente. Como lo ha hecho desde que éramos niñas. Llámame. Si algo te parece inseguro. Lo haré. Regresó a Milwaukee. Yo me quedé sola en la habitación del hotel. Y no dormí. A la mañana siguiente fui a la clínica. No soy abogada. No soy policía. No tenía autoridad oficial. Ninguna credencial que importara en ese contexto. Lo que sí tenía era una tarjeta de presentación que decía contadora forense y una confianza tranquila y poco llamativa que hace que la gente asuma que perteneces al lugar donde estás. Había construido toda mi carrera sobre eso. Le dije a la recepcionista que estaba realizando una revisión rutinaria de cumplimiento financiero para un organismo regulador cuyo nombre mencioné de manera lo suficientemente vaga como para sonar oficial sin ser demostrablemente falso. Le expliqué que necesitaba hacer algunas preguntas al médico responsable. Tomó mi tarjeta. 2 minutos después regresó para acompañarme a una oficina pequeña. El Dr. Finley era más joven de lo que esperaba. Tenía la expresión nerviosa y anticipada de un hombre que sabe que hizo algo incorrecto y lleva tiempo esperando que alguien llame a la puerta. No perdí tiempo. No estoy aquí por sus finanzas, dije mientras me sentaba frente a él. Estoy aquí por Amber Bitlo y por una sustancia controlada que desapareció de su inventario hace aproximadamente 3 meses. El color abandonó su rostro de inmediato. Observé cómo calculaba sus opciones. La misma operación mental que había visto hacer a miles. La misma aritmética vacía de alguien que intenta gastar dinero que no posee. Finalmente exhaló. No sabía lo que pensaba hacer con ella. Y dijo que era para uno de sus pacientes, alguien que no podía pagar. Se detuvo. Sabía que no era cierto.
Lo sabía cuando la dejé llevársela. Me dije que era poca cantidad. Me dije. Y no necesito sus explicaciones, lo interrumpí. Necesito la documentación. Todos los registros relacionados con la discrepancia del inventario. Toda comunicación que tuvo con ella sobre el tema. Todas las fechas relevantes. Lo necesito ahora. Y necesito que esté preparado para entregárselo a las autoridades. Me miró fijamente. Si coopera completamente, tal vez todavía tenga una clínica cuando esto termine. Si no coopera, estará sentado junto a ella durante la audiencia de imputación. No tenía autoridad para prometer algo así. Pero probablemente era cierto. Pasó las siguientes 2 horas reuniendo documentos. Con lo que Finlay me entregó y todo lo que ya tenía, fui a ver a la detective Castle. No a la comisaría. No quería entrar a ese edificio sin controlar los términos de la conversación. La llamé al celular que me había dado en el hospital. Le pregunté si aceptaría reunirse conmigo para tomar café. Aceptó con la neutralidad cautelosa de una detective que todavía no decide de qué lado estás. Nos sentamos en una mesa al fondo de una cafetería cerca de mi hotel. Coloqué una carpeta sobre la mesa. Y le expliqué todo exactamente igual que explicaría una auditoría financiera a un cliente. Metódicamente. Sin opiniones. Dejando que los números contaran la historia. La póliza de seguro. La tarjeta de crédito. Los retiros de efectivo. Los registros de la clínica. Las fechas. La discrepancia de inventario. La cronología de redes sociales que situaba a Amber en Chicago durante todo el periodo relevante. Y la fotografía en el bar del hotel. 4 días antes de la cena de aniversario. Con la leyenda. Ya casi es hora. Cuando terminé, la detective Castle permaneció callada durante un largo momento. Ha estado guardando todo esto, dijo finalmente. Necesitaba asegurarme de que estuviera completo. La detective me observó con atención. Señora Arrobe. Hizo una pausa. ¿Le intercambió las copas? Sostuve su mirada. Mi esposo preparó 2 cócteles, respondí. Me entregó uno y dejó otro sobre la mesa. Cuando bebimos, realmente no sé cuál era cuál. La detective sostuvo mi mirada. 3 segundos. 4. Luego tomó la carpeta. Vamos a tener que hablar otra vez, dijo. Lo sé, respondí. Estaré disponible cuando me necesite. Detuvieron a Amber la tarde siguiente. Yo no estaba allí. Estaba en la habitación de hotel de Poebe cuando mi abogado me llamó para decírmelo. Me senté un momento al borde de la cama sintiendo algo para lo que no tengo un nombre exacto. No era triunfo. Era algo más silencioso. La sensación de una columna de cifras que finalmente cuadra. Más tarde supe por mi abogado que Amber intentó presentarse como una víctima de la manipulación de Miles. Afirmó que él la había perseguido, presionado y engañado. Que ella solo lo había ayudado por miedo. No era una historia completamente inverosímil. Cuando quería, Miles podía ser muy persuasivo. Pero los registros del Dr. Finlay contaban una historia diferente. El cloruro de potasio había desaparecido del inventario 6 días antes de que existiera cualquier contacto documentado entre Miles y la clínica. Las búsquedas sobre dosis. Las investigaciones sobre detectabilidad. Toda la información relacionada con el plan. Aparecía en dispositivos registrados a nombre de Amber, no de Miles. Y entre los mensajes recuperados del teléfono de Miles había una frase que mi abogado me resumió después. Deja de pensar tanto. Ya hice los cálculos. Va a funcionar. Ella había hecho los cálculos. Casi la respeté por ello, de una forma terrible. Había identificado el problema. Había identificado la solución. Había hecho las cuentas. Simplemente las hizo usando las variables equivocadas. Y no consideró la posibilidad de que alguien al otro lado de la ecuación estuviera haciendo exactamente lo mismo. La madre de Miles, Dorothea, llegó desde Tucson al tercer día. Tenía 71 años. Y jamás le había agradado.
No era una antipatía disimulada. Era abierta, cómoda y completamente sincera. Pensaba que yo trabajaba demasiado. Que me importaban muy poco las cosas que para ella eran importantes. Y que nunca había apreciado lo suficiente el privilegio de estar casada con su hijo. Me había dicho todo eso directamente a la cara en distintos momentos durante 7 años. Y yo había sonreído y guardado silencio porque Miles estaba presente y necesitábamos coexistir. Entró a la habitación del hospital donde yo estaba sentada junto a la bandeja de comida intacta de Miles. Me miró y dijo: y siempre supe que encontrarías la manera de arruinarlo. La miré de vuelta. Desde la cama, Miles murmuró débilmente: mamá, no. ¿No qué? Dejó su bolso sobre una silla con un golpe seco. Tu esposa está aquí sentada como la imagen perfecta de la inocente afligida mientras mi hijo está conectado a máquinas. Me gustaría que alguien me explicara qué está pasando realmente. Me puse de pie. Les daré un poco de tiempo a solas. Fui a la cafetería. Compré un café. Y me senté con él durante 45 minutos. Cuando regresé, Dorothea estaba en el pasillo. Sentada muy recta en una silla de plástico. Su expresión era una que reconocí inmediatamente. La expresión que queda después de llorar. Levantó la vista al verme. Esperaba otro ataque. En lugar de eso, me observó durante largo rato. Había algo complejo moviéndose detrás de sus ojos. Finalmente dijo: me lo contó. Esperé. Me contó lo que hizo. Guardó silencio un instante. Lo que intentó hacer. Miró sus manos. Quiero que sepas que yo no tenía idea. Jamás habría. Tragó saliva. Lo que sea que pienses de mí, jamás habría hecho algo así. Lo sé, respondí. Y realmente lo sabía. Dorothea podía hacer muchas cosas. Pero no era eso. Entonces levantó la mirada. Y vi algo que nunca había visto en su rostro. Vulnerabilidad. O lo siento, dijo. Y siento lo que hizo. Y siento lo que yo. Se detuvo. Durante todos estos años. Gracias, respondí simplemente. No dijimos nada más. Ella volvió a la habitación. Yo fui a reunirme con mi abogado y pasé el resto de la tarde preparando la declaración formal que daría a los detectives Castle y Troll la mañana siguiente. Después de eso, la investigación avanzó rápidamente. Tenían los registros de la clínica. El historial de los dispositivos. Los mensajes. La cooperación de Finley. Tenían la póliza de seguro. Las pruebas financieras. Y tenían a Miles. Cuando finalmente enfrentó el peso completo de todo aquello, y quizá algo que vio en mi rostro la última vez que salí de su habitación, decidió cooperar plenamente con la fiscalía. Les contó todo. Las conversaciones de planificación. Las fechas. Los detalles exactos del acuerdo entre él y Amber. Más tarde, el abogado de Miles le dijo al mío que él había cooperado porque comprendió que era la única posibilidad de obtener un resultado distinto al peor escenario imaginable. Y quizá porque, en el fondo, siempre había sido un hombre débil. Un hombre que necesitaba que alguien le dijera qué hacer. Y al final, por última vez, esa persona fui yo. Amber fue arrestada y acusada formalmente. Según me contaron, al principio permaneció tranquila. Serena. Insistiendo en su versión de los hechos. Solicitando un abogado específico. Sin mostrar señales visibles de angustia. Me dijeron que se derrumbó al cuarto día. Fue cuando le presentaron los registros de Finley y comprendió la magnitud de la estructura probatoria que ya existía en su contra. Nunca intentó contactarme. Me alegró que así fuera. No asistí al juicio. Mi abogado me recomendó hacerlo. Lo pensé cuidadosamente. Y finalmente decidí que mi presencia solo serviría como una representación teatral. Todo lo que necesitaba del proceso legal no requería que me sentara en esa sala observando a esas dos personas al otro lado del tribunal. Yo ya había hecho mi parte. Las pruebas estaban completas.
La historia ya había sido contada. Presenté una declaración escrita sobre el impacto que sufrí como víctima. No la reproduciré aquí. Tenía 3 párrafos. Era específica. Objetiva. Le escribí en 1 hora, un martes por la mañana. Luego cerré la computadora y nunca volví a leerla. Miles fue declarado culpable de intento de homicidio y fraude financiero. Fue condenado a 18 años de prisión. Amber fue declarada culpable como co-conspiradora. Recibió una condena de 12 años. Finley aceptó un acuerdo judicial por distribución ilegal de sustancias controladas. Perdió su licencia médica. No fue encarcelado. Y aunque creo que probablemente fue la decisión correcta, admitiré que eso me enfurece más de lo que me gusta reconocer. Durante la sentencia, el juez dijo algo que apareció citado en 3 reportajes distintos. El cálculo realizado en este caso fue frío y meticuloso. Es apropiado que finalmente haya sido derrotado por alguien capaz del mismo nivel de precisión. Mi abogado me envió una captura de pantalla con esa frase. La leí una vez. Dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera de la cocina. Y seguí preparando la cena. Volví al departamento únicamente para empacar lo que quería conservar. Y resultó ser mucho menos de lo que esperaba. Los muebles que no elegí conservar fueron vendidos a una empresa de reventa. Los utensilios de cocina que ya no me importaban fueron donados a una organización que ayuda a amueblar viviendas para personas que salen de refugios temporales. Respecto al closet lleno de ropa de Miles, simplemente pedí al administrador del edificio que se encargara. No toqué nada personalmente. El mantel blanco de lino lo tiré a la basura. Las 2 copas Coupé las envolví cuidadosamente en papel periódico y las deposité en el contenedor de reciclaje de la esquina. El departamento se vendió en 3 semanas. Mi abogado se encargó del divorcio. Dadas las circunstancias, fue un proceso sencillo. Recibí el valor completo de nuestros bienes compartidos. Además, el tribunal ordenó que Miles me restituyera cada $1 que había gastado en Amber durante esos 14 meses. Reconocí parte de esos gastos. Un fin de semana que yo creía que había pasado en un retiro corporativo. Una cena que pensé que era con clientes. 2 cargos en los estados de cuenta que había visto y aceptado sin insistir cuando él me dio una explicación. Tomé el total de ese dinero. Lo convertí en un cheque certificado. Y lo doné de forma anónima a una organización que ofrece educación financiera a sobrevivientes de violencia doméstica. Me pareció lo correcto. Ese dinero había sido extraído de nuestra vida compartida por personas que hicieron cálculos. Quería que terminara en un lugar donde ayudara a otros a aprender a hacer sus propios cálculos. La noche en que firmé los documentos finales del divorcio, llamé a Phoebe. Hablamos durante 2 horas. La mayor parte del tiempo me dejó hablar a mí, haciendo preguntas de vez en cuando, como siempre hacía. No era terapia. Simplemente escuchaba. Simplemente me acompañaba durante la parte más oscura de todo aquello. En algún momento me preguntó cómo estaba realmente. Lo pensé con sinceridad. Y creo que estoy bien, dije. Creo que, con el tiempo, estaré mejor de lo que estaba antes. Y no sé cuándo. Eso es suficiente, respondió. Y tenía razón. Era suficiente. Tomé una licencia temporal en mi firma. No sabía cuánto tiempo necesitaría. Y ellos fueron lo bastante generosos como para no hacer preguntas. Me fui a vivir con mis padres, a la casa donde crecí, en un suburbio de Columbus donde nunca ocurría nada dramático. Donde la noticia más importante de la semana solía ser el desempeño del equipo de fútbol de la preparatoria. Mi madre cocinó platillos que no había probado desde que tenía 12 años. Mi padre me llevó a la ferretería y me dejó ayudarle con un proyecto en la cerca del patio trasero. Un trabajo que no requería ninguna habilidad especial. Que tomó 3 tardes completas. Y que exigía exactamente la cantidad correcta de atención mental. Dormí más de lo que había dormido en años. Corría todas las mañanas por un sendero detrás del vecindario que atravesaba un bosque de viejos robles. Mientras corría, pensaba en números. No en números financieros. En otros tipos de números.
El número de días transcurridos desde la cena de aniversario. El número de cosas que no había visto durante 7 años de matrimonio. El número de momentos que ahora podía revisar y entender de manera diferente. Como una contabilidad que siempre había parecido equilibrada, pero solo porque alguien movía dinero entre columnas sin decirme nada. Estuve enojada durante un tiempo. No el enojo ardiente que te impulsa a actuar, sino el enojo frío y esclarecedor que simplemente te muestra quién eres ahora y quién has sido todo este tiempo. Y luego, poco a poco, dejé de estar tan enojada. No porque hubiera perdonado algo, sino porque el enojo es costoso. Y yo había aprendido, quizá mejor que la mayoría, a dejar de gastar recursos que no tengo. 8 meses después del juicio, mi firma me preguntó si estaría dispuesta a regresar para asesorar un caso relacionado con un fideicomiso familiar y varios registros patrimoniales falsificados. Era un asunto civil, no penal. Complejo. Y requería una atención minuciosa a los detalles. Acepté. Regresé a Chicago un domingo. Me mudé a un nuevo departamento. Más pequeño que el anterior. En otra calle. Con ventanas orientadas hacia el este en lugar del oeste. Compré una cafetera nueva. 2 tazas nuevas. Y un juego de toallas de cocina color verde claro que me habían gustado en la tienda y que, por una vez, no me convencí de no comprar. El caso era interesante. La falsificación era elegante, de esa manera en que ciertos tipos de deshonestidad llegan a ser tan sofisticados que uno puede admirarlos mientras los desmonta. Trabajé como siempre. Con método. Con paciencia. Permitiendo que la evidencia tomara forma por sí sola hasta convertirse en algo sólido. En mi tercer día de regreso, me senté frente a mi escritorio y observé la calle. Era una calle común. Gris. Llena de personas ocupadas con sus propias vidas. Y pensé. Sigo aquí. No de manera triunfal. Simplemente como un hecho. Las cuentas habían salido bien. Los números finalmente cuadraban. Y ahora había una nueva contabilidad que equilibrar. Una que me pertenecía únicamente a mí. Y tenía la intención de mantenerla honesta. He tenido mucho tiempo para pensar en qué fue exactamente lo que me salvó aquella noche. Y la respuesta honesta no es la suerte. Tampoco el instinto. Aunque a la gente le gusta decir cosas como: debiste haber tenido una corazonada. Lo que me salvó fue algo mucho más silencioso y menos cinematográfico. Fue el hábito de prestar atención. Años observando cifras que no terminaban de cuadrar. Años negándome a redondear resultados y seguir adelante. Años haciendo una pregunta más cuando lo fácil habría sido cerrar el expediente. Ese hábito no vivía en mi intuición. Lo construí lentamente. A propósito. Durante mucho tiempo. Pienso en Miles algunas veces. No con la ira que imaginé que sentiría. Más bien con algo parecido al cansancio. No era un hombre complicado. Era un hombre que deseaba una vida diferente de la que tenía. Y en lugar de construirla, decidió tomar la mía. Y se equivocó. No porque el universo lo castigara. No porque alguna fuerza misteriosa interviniera para protegerme. Sino porque su plan tenía una falla. Dependía de que yo fuera menos cuidadosa de lo que realmente soy. No me tomó en cuenta. Eso fue lo que lo destruyó. También pienso en Amber. De la misma manera en que uno piensa en un error matemático. No con odio. Sino con una especie de interés clínico por descubrir exactamente dónde falló la lógica. Era inteligente. La investigación que hizo. La precisión. La planificación. Los tiempos. Todo demostraba una inteligencia auténtica. Pero dirigió toda esa inteligencia hacia el problema equivocado. Calculó cómo quitarme algo a mí en lugar de construir algo propio. Y eso no es un fracaso de inteligencia. Es un fracaso de carácter. La diferencia importa. Porque la inteligencia sin carácter es simplemente una forma más eficiente de cometer los mismos errores catastróficos. Durante aquellas largas mañanas corriendo entre los robles detrás de la casa de mis padres, siempre regresaba a la misma pregunta.
¿Qué iba a hacer con todo lo que había ocurrido? No legalmente. Eso ya estaba resuelto. Personalmente. ¿Iba a cargarlo como una herida? ¿O como información? ¿Iba a permitir que me hiciera más pequeña? ¿O iba a utilizarlo para comprender algo que antes no entendía? Elegí verlo como información. No lo digo para parecer fuerte. Lo digo porque realmente fue una decisión. Y hubo muchas mañanas en las que elegí lo contrario primero. Mañanas en las que despertaba furiosa. Vacía. O simplemente agotada. Y luego, poco a poco, encontraba el camino de regreso. Creo que eso es la resiliencia. No la ausencia de derrumbarse, sino la práctica constante de volver a levantarse. Primero lo haces mal. Luego lo haces un poco menos mal. Y finalmente se convierte en algo que sabes hacer. Lo último que quiero decir es esto. No creo que sea especial por haber sobrevivido a todo esto. Creo que estaba preparada. Y creo que la preparación es algo que cualquiera puede elegir. Puedes decidir prestar atención a las cosas que no cuadran. Puedes decidir hacer la pregunta incómoda. Puedes decidir construir, de manera silenciosa y constante, una mente que no entre en pánico cuando el suelo se mueve bajo sus pies, porque ya sabe cómo recuperar el equilibrio. Miles contaba con que yo fuera cierto tipo de mujer. Resultó que era otro tipo de mujer. Y esa diferencia no fue un accidente. Fue el resultado de todos esos martes aburridos en los que me presenté a trabajar e hice mi trabajo de todas formas. Al final, los números dijeron la verdad. Siempre lo hacen.